Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Queremos decirle a nuestros oyentes que la semana pasada el folleto que pidieron no lo hemos mandado porque es un folleto nuevo que estamos haciendo y no tuvimos tiempo de mandarlo, así que la semana que viene le llegará. Estaba viendo varias cosas en el periódico, en eso, que han salido que demuestra que la Biblia es verdad. Encontraron un escrito de Levíticos hace ya un año, y estaba leyendo aquí de los que han probado de que son, pero bien, vaya, los años, están probando de los años de cuando lo hicieron. Y también encontraron un túnel, las personas que hacen excavaciones y cosas de esas, encontraron un túnel que lo tenemos en Segundo de Reyes 20:20 y Segundo de Crónicas 32:30, el Antiguo Testamento, una referencia del túnel que fue hecho en el 700 a.C. Por King Hezekiah para proteger el agua de Jerusalén, y ya lo han encontrado y han demostrado que fue hecho en ese tiempo, como la escritura, como está en la escritura. Exacto. Y también en el Nuevo Testamento del túnel salió del el Evangelio de Juan. Encontraron también la piscina esa que tenían. Lo encontraron donde estaba el ciego, ¿te acuerdas? Cuando de Jesús sanó al ciego, exacto. Sí. Exacto. Salió, han encontrado la piscina de Siloé. Yeah, en español se dice Siloé. Creo que Siloé. Sí. Siloé. En inglés, Siolom, que lo han encontrado, y esto demostraron que esto fue hecho en el siglo VIII ante Cristo. Así que, vaya, que esto es una cosa bien interesante, que se demuestra muchas de las cosas que han encontrado, como en la Biblia que tenemos. Exacto. Hoy en día. El libro de Levítico nunca lo habían encontrado antes, no teníamos manuscrito viejo, bien viejo, y encontraron ya lo mismo que tenemos, que es una cosa que es bien interesante. Eso yo quería hablar acerca de la existencia de Dios, porque hay muchas personas que no creen en Dios por la simple razón que cuando pasan cosas graves en el mundo, por ejemplo, cuando hay matanza de niños, cuando hay abuso sexual, que hemos visto en los últimos años, se ha descubierto de los curas abusando a los niños sexuales. Esa gente no cree en Dios, porque si tú crees en Dios, tú jamás hicieras una cosa a un niño de esa manera. Pero muchas personas dicen, ¿cómo va a haber un Dios cuando pasan todas estas cosas en el mundo? Gente inocente que le pasan cosas en el mundo. Una cosa que tenemos que darnos cuenta es que Dios es amor y Dios es bueno, pero Dios nos da libertad para escoger. Exacto. Entonces, si no tenemos libertad para hacer el mal, no hay libertad. Exacto. Así que tenemos libertad, y Adán y Eva tuvieron libertad desde el principio para escoger, y decidieron creerle a Satanás de creerles a Dios. El mundo, la mayoría de las personas hoy en día, no quieren a Dios como su rey. No quieren obedecer a Dios, incluyendo los mismos miembros de la iglesia de Dios. Exacto. Que hay gente en la iglesia de Dios que no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios como su rey. Simple y sencillo. Y tú tienes la libertad de escoger. Y entonces hay veces que Dios, ciertas cosas pasan y son juicios de Dios. Que pasan, como esto mismo que estuvimos hablando la semana pasada de la bomba atómica, que mucha gente no sabe lo que los japoneses hicieron por años y años de crímenes en guerra. Cuando cogían a los soldados americanos, el abuso. Exacto. Entonces son cosas que muchas veces la persona dice, bueno, si esto pasa, ¿cómo va a haber un Dios?
Sí hay un Dios, pero tenemos la libertad de decidir y escoger, y Dios nos da esa libertad. Ahora, nosotros estamos ofreciendo un folleto esta semana, ¿existe Dios? Y una de las maneras que nosotros podemos comprobar, por ejemplo, si tú ves el ojo del hombre y tú lo estudias de las cosas que tiene el ojo del hombre. Por ejemplo, el nacimiento. La mayoría de las personas cogen por el nacimiento como una cosa normal, lo cogen como una cosa que no es un milagro. Claro, no le dan la importancia. No le dan la importancia es un milagro. Eso, que tiene que... Es igual que el reloj mío este que tengo aquí. Este reloj, porque tú sabes que enseñan que por una explosión se creó el hombre y el universo. Claro, la evolución, ¿no? En otras palabras, es como que yo te digo ahora, Nelson, este reloj que tú me ves puesto aquí en mi mano, este reloj fue una explosión y se hizo. Exacto. Eso no es así. Primero que nada, tiene que haber una mente más mayor para poder hacer esto, claro, hacer un computer. Y si hubiera miles y miles de piezas de un reloj que no se destruyeran y se pusieran en la Tierra por millones de años, jamás se van a juntar para formar un reloj. Tuvo que haber un maestro relojero. Exacto. Claro. Y entonces, otro problema que tienen los que creen en evolution, en la evolución, tienen un problema con los animales. Por ejemplo, las aves, exacto, los pájaros. ¿Quién le enseñó a los pájaros a que ir para el sur cuando el invierno viene? Exacto. Que migran pájaros y pájaros, miles y miles y millones de pájaros para diferentes lugares. Exacto. Que es una cosa que Dios ha construido en ellos. Entonces, yo quería enseñarle una cosa bien importante acerca del águila. Porque sabe que el águila es un símbolo de este país. Exacto, y es una cosa que Dios habla constantemente del águila en el libro, en la Biblia. Y Dios hace estos animales, tienen la característica de Dios. Muchos de estos animales, la inteligencia, en las cosas que hacen, Dios enseña a su pueblo de estos animales, que Él ha creado estos aves, como el águila. Vamos a leer el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis un momentico, Nelson, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6, que esto es bien interesante. Apocalipsis 4, versículo 6. Leemos en Apocalipsis 4 y versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué son esos seres vivientes, Nelson? Son ángeles, ¿no? Sigue leyendo. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Un águila volando. Ahí es donde quiero llevar a los oyentes, porque las características del águila son cosas que tiene, que es de Dios. Dios le ha puesto las habilidades que tiene ese águila, viene de la creencia y el amor de Dios. Vamos ahora a Éxodo 19, vamos a leer una cosa bien interesante. Éxodo 19, lee el versículo del 3 al 4. Nelson. Leemos en Éxodo 19, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Quiere decir, él le está enseñando que él lo sacó como de alas de águila. Y esto es interesante, exacto, porque cuando tú estudias lo del águila, lo que hace el águila, el gran águila, el gran águila, que mide como 6 pies, 7 pies de cuando abren las alas. Ellos se ponen arriba del nido. El nido que ellos hacen es una cosa grandísima, porque las águilas son grandes. Son grandes, sí. Entonces sus polluelos que están en el nido, ella vuela arriba del nido, y entonces el águila madre entra en el nido, y entonces con el pico empuja a sus polluelos, revuelve el nido y empuja a los polluelos hasta el tope del nido, y después los tumba para afuera. Los saca. Sí. Los saca para afuera. Y entonces los polluelos, cuando se están cayendo, van a morir porque no saben volar. La madre águila va y los coge en sus espaldas y en sus alas. Exacto. Y entonces eso es lo que Dios está diciendo aquí. Que igual que el águila hace con sus polluelos,
es lo mismo que yo hice con Israel. Y con la iglesia es lo mismo que Dios está haciendo. Que es un tipo, un símbolo que Dios hizo en el águila, una agilidad que tiene para poder tirarse y poder coger a sus polluelos. Y le rompe su nido. Para que exacto. Y siempre están en las rocas, en lo alto, y muchas veces ellos vuelan lo han visto bien alto, 14,000 pies, 15,000 pies de altura, sí. Volando. Vamos ahora a otro, Deuteronomio 32. Vamos a Deuteronomio 32. En este programa de que existe Dios, podemos ver en los mismos animales, en los aves, en los pajaritos, podemos ver la creencia, la verdad que Dios ha creado. Ha habido que haber un ser muy inteligente para poder hacer todo lo que vemos en el universo. Y ese es el problema, que muchas veces no tenemos tiempo, vivimos un tipo de vida que no tenemos tiempo para mirar hacia arriba. La naturaleza exacto. Y que enseña, tú sabes, la creación. Enseña, porque el mismo Dios nos dice en Proverbio, Proverbio dice, mira a las hormigas y aprende de ellas. Exacto. Mira Deuteronomio 32, versículo 10 al 11. Y leemos en Deuteronomio 32, versículo 10, le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Fíjate, el mío dice, como el águila despierta su nidada. Exacto. Sigue leyendo. Revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ya, ahí. Fíjate, aquí te está enseñando Dios que esto es lo que hace el águila, ¿ok? Y Él está enseñando a Israel y a la iglesia también que esto es lo que Él hace con su pueblo. Esto es lo que Él hace con Israel. En otras palabras, el águila revoltea sobre sus pollos, en otras palabras, ella vuela sobre sus pollos, y entonces ella extiende las alas bien altas y ella lo deja caer. Exacto. Para que empiecen a volar. Entonces después vuela por abajo y lo quedan encima de ella. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sigue leyendo versículo 12. Y versículo 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Porque ellos están arriba a lo alto en la peña. En la peña. Bien alto. Entonces, bien alto. Fíjate, Nelson, lo interesante de esto, es lo que la madre águila lo que está haciendo es enseñando a sus polluelos, a sus pollos, a que aprendan a volar. A volar, exacto. Entonces, la analogía que Dios nos está enseñando es que el pueblo de Dios y la iglesia de Dios tiene que aprender a volar. Claro, Dios no lo va a hacer fácil, no nos va a dar todo en la mano. Todo en la mano. Es como en Israel, Él le mandó la comida, ¿no? El maná. Exacto. Pero ellos tuvieron que ir a recoger. Claro. Y cuando llegaron al pueblo que Dios les dio, ellos tuvieron que hacer las cosechas. Tuvieron que sembrar y trabajar. Claro. Para recibir. Quiere decir que Dios lo que está enseñando es que llega un momento, igual que en la iglesia, hay personas que se sientan y no hacen nada en toda su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios revuelve como nos está enseñando aquí, como el águila hace, para decir, tenemos que volar, tenemos que hacer Tienen cosas. Que salir del nido, porque si no se quedan ahí, no aprenden a volar. Exacto. Entonces exacto. el águila lo saca. Exacto. Vamos a Isaías 40, vamos a leer el versículo 26, Isaías 40, versículo 26. Leemos en Isaías 40, versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Fíjate, vamos a pararte ahí un momentico, porque eso es bien interesante, porque nosotros muchas veces nunca tenemos tiempo de levantar nuestros ojos y mirar y preguntar, ¿quién creó estas cosas? Porque Exacto. Las cosas que hacen el águila, cuando los estudia, es una cosa maravillosa. Sigue leyendo. Y él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó
mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate, eso está bonito porque fíjate que ahí te enseña que Dios sigue usando la analogía del águila, el águila grande de las alas. Quiere decir que una de las cosas que Dios nos dice es que tenemos que esperar por Dios. Por eso es que el programa de nosotros es a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Cristo va a volver a esta tierra cuando sea, cuando tiene que ser. El tiempo. Exacto. En el tiempo de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, tienen que esperar, hay que esperar, tienen que esperar. Abraham le dijeron que tenía que esperar y él tuvo que esperar más que todos nosotros. Miles y miles de años. Él murió, en Hebreo 11 dice, murió y no fue recibido las promesas. Todavía está esperando esas promesas. Quiere decir que tenemos que esperar por él. Que es lo que hace el águila. El águila espera y la gente que han estudiado el águila están en las rocas ahí rato y rato largo y entonces él espera que él vuela no como hacen los pajaritos chiquitos, sino que él con la corriente, el aire... Planea, él espera que venga la corriente para poder extender su ala, entonces planear, no tiene que hacer el esfuerzo, la corriente lo lleva. Y entonces también hemos visto que, hemos aprendido de que a veces que tienen una vista poderosa, grandísima, telescopio de hasta 3 campos de fútbol, que ellos pueden ver una lagartija de allá arriba donde están, y entonces vienen de cabeza, ¿no? Vuelan y cogen la lagartija o el animal o el conejo, lo que sea que ellos cojan para comer. A la velocidad que vienen. Que vienen como a 60 millas por hora y no chocan. Vaya, que eso es una habilidad increíble, que Dios le ha dado a ese... Estamos hablando de un ave nada más, ¿no? Exacto. Que Dios usa como para nosotros aprender de que hay un Dios y que Él puso esa habilidad, esa mente que tiene ese animal, esa ave, es puesto por Dios. Y muchas de las características que tienen esos animales que Dios utiliza, los enseña que lo mismo que está haciendo, que hacen esos animales, es lo mismo que hace Dios. Y por eso es que este tópico es bien, bien interesante. Vamos ahora... y también el libro de Salmo dice que tenemos que esperar por Dios. Vamos a Proverbio 30. Proverbio 30. Una cosa que los que no creen en Dios nunca han podido explicar cómo es que los aves emigran, como hacen por años y por años. Hay aves que viajan 13,000 kilómetros. Exacto. Proverbios 30, vamos a leer el versículo 18, Nancy. Leemos en Proverbios 30, versículo 18, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Ve, aquí en el versículo 18 dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, que es una cosa maravillosa. Cuando tú ves la agilidad y lo rápido que van 40, 50 millas por hora, que es una cosa increíble. Aquí en el libro de Proverbios te dice, porque sabemos que por lo que hemos estudiado, que ellos vuelan hasta 14,000 pies allá arriba. Hay expertos que... En otras palabras, están arriba. Ellos no, si hay una tormenta o algo, ellos no tienen tornado, problema. Un tornado. Ellos están arriba del problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos está enseñando muchas cosas acerca de esto. Exacto. De cuando nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que esperar hacia Dios. Tenemos que tener la fe en nuestro Dios, nuestro Creador,
y tenemos que ser como el águila y volar por arriba de nuestros problemas. Esto es parte de la enseñanza que Dios nos está enseñando. Vamos a Job, porque Job tenía muchas preguntas que decía, bueno, porque esto y lo otro, y yo hago esto y lo otro. Entonces Dios le hace varias preguntas. El libro de Job es un libro muy interesante, que se puede aprender mucho. Y Dios le dice a Job, una de las preguntas que le dice es, ¿quién es que le dio esa inteligencia? Job 39, Nelson. Job 39. Vamos a empezar a leer en el versículo 26. Leemos en Job 39, versículo 26. Sí. Vuela el gavilán por su sabiduría, extiende hacia el sur sus alas. Job 39. Sí, aquí dice gavilán, pero es águila. Dice, contra el suena el hierro y la lanza y la pica. El 27, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña y en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Mira, fíjate, esto es una cosa que sabemos que el águila es, que de muy lejos ellos observan y que están en lo alto de su nido, y ella habita y está en la piedra, en la cumbre del peñasco y de la roca, porque ahí es donde están ellos, bien alto. Bien alto. A donde hacen los nidos, y los nidos son grandísimos. Y fíjate que de ahí ella busca la comida. La ve desde lejos, porque tiene una vista. Y la Biblia habla de que la iglesia, los miembros de la iglesia tienen que tener una visión a lo lejos. Claro, en otras palabras, nosotros tenemos que mirar el reino de Dios a lo lejos. No mirar los problemas de nosotros ahora, sino tenemos que mirar lo que Dios nos está prometiendo, lo que viene, lo que es el reino de Dios, que tenemos que enfocar nuestra vista, la visión. Dice la Biblia que el que no tiene visión va a perecer. Perece. Sigue leyendo eso. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Fíjate lo que dice Dios, le pregunta Dios, como le preguntaría a Dios a cualquier humano que creen que saben más que Dios. Versículo 34. A más de eso respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que debate con Dios responda a esto. En otras palabras, él le dice a Job, respóndeme, Job. Y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé, aún 2 veces más tornaré de hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, capítulo 40, versículo 1, ciñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tú tronarás tú con voz como él? Atavieta ahora tu majestad de alteza y vístete de honra y de hermosura. En otras palabras, Dios lo que está diciendo es, te voy a hacer unas preguntas, así que prepárate. Exacto. Y entonces una de las preguntas que él le pregunta es, ¿dónde tú estabas, Job, cuando yo hice todos estos animales? Cuando yo producí, por ejemplo, en el versículo 14 dice, en la cabeza de los caminos de Dios, el que lo hizo pudo hacer que su cuchillo a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Echaré debajo de las cobras. Entonces él hace preguntas de los ríos y le hace preguntas de muchas cosas, como el capítulo 41, de dónde vienen todas las cosas que Dios ha creado. Exacto, sí. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé todas estas cosas? En otras palabras, le dice a Job, confiesa, dime, ¿dónde tú estabas cuando yo le di toda esta... claro, esta sabiduría. Esta sabiduría a los animales, como el águila, y las cosas de las del mundo, ¿no? De la tierra. Claro. Y él le pregunta que le conteste, pero él no puede. Esto es un capítulo bien interesante, que muchas veces el hombre quiere saber más que Dios. No hemos quedado sin tiempo, Nelson. Estamos ofreciendo, en Hebreos 11:9 nos dice Dios que esperemos por Dios.
Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia el reino de Dios. Tenemos un folleto pequeño que se llama ¿Existe Dios? En Salmo 14:1 dice que nada más que los tontos dicen en su corazón que no hay Dios. Nos dice la Escritura. Otra vez estamos ofreciendo el folleto ¿Existe Dios? Y el folleto es gratis, todos nuestros folletos son gratis. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo. Que todos tengan un buen día.